¿Qué tal, queridos amigos? No voy a negar que la salida de Alfonso Romo Garza del gabinete presidencial me causó alegría, porque este era uno de los más funestos colaboradores de Andrés Manuel López Obrador, que tenía tintes de foxista, que tenía obviamente ligas con los grandes empresarios nacionales, porque esa era su función. O sea, la oficina de la Presidencia de la República, en lugar de convertirse en una asesoría convincente para la realización de fines superiores en esto de la transformación nacional, se convirtió en una especie de oficina para atraer a los empresarios, a los grandes empresarios, en un gobierno que no es para los pobres, sino que es para que los empresarios inviertan lo más que puedan, tratando, esta es la teoría, de rescatar a los pobres. Pero no ha sido así. Lo que han rescatado todos los empresarios han sido sus fortunas, su dinero, que lo han depositado en el extranjero, en los bancos que operan en México también, pero que son de extranjeros, pero fundamentalmente en el exterior. Ahí es donde están las grandes fortunas nacionales, que si las trajéramos todas a nuestro país, acabaríamos con la deuda pública que tanto nos asfixia, porque ya rebasa los billones de pesos. Esto es incalificable. Bueno, se fue Alfonso Romo, pero ¿qué significa esto? Que el presidente de la República comienza a considerar que su gabinete francamente no opera, no sirve para lo que supuestamente fue creado, no sirve para sus intereses. Unos se van porque ya no aguantan a López Obrador, otros se fueron porque sencillamente no dieron la talla que esperaba López Obrador, y otros más están esperando irse porque no entienden para dónde va el barco del gobierno federal. Fíjense ustedes esta relatoría que tengo aquí sobre los miembros del gabinete que se han ido y sus reemplazos. Miren, en la Secretaría de Seguridad, pues ya tenemos que Alfonso Durazo fue reemplazado recientemente por Rosa Isela Rodríguez Velázquez, una mujer para enfrentar problemas de muy hondo calado que hasta los hombres nos hacen arder el estómago. Luego tenemos en la Secretaría de Hacienda, que fue sustituido Carlos Ursúa por Arturo Herrera González, un sujeto francamente poco útil para la cuestión de la administración de la economía, que además es un incondicional de Andrés Manuel, es decir, lo que sabe hacer es decir todas las mañanas, sí, señor presidente, la hora, ¿qué hora es? La que usted quiera, señor presidente. Bueno, así es Arturo Herrera. La Secretaría de Bienestar fue sustituida María Luisa Albores por Javier May Rodríguez. ¿Los conocen? Yo no. Bueno, en la Secretaría de la Semarnat, la del Medio Ambiente, ya van dos que se van, Josefa González, Víctor Manuel Toledo recientemente, y ahora está ahí María Luisa Albores González. Bueno, luego tenemos más cambios en la Secretaría de Comunicaciones. Como saben, se fue Javier Jiménez Espriu, cansado de tantas presiones y de tantos absurdos, y llegó Jorge Argonis Díaz, que el primer encargo que tuvo fue curarse del coronavirus que le dio. Más tarde, pues ya podemos hablar de lo que representa, bueno, se va el jefe de la presidencia, Alfonso Romo, y en el gabinete ampliado ya se fue Germán Martínez Casares, que fue el primero que se fue, y lo sustituyó Zoé Robledo recientemente. Bueno, no recientemente, desde mayo de 2019. Fue el primero de los que cayeron del gabinete.
Esto es que es un gabinete total y completamente parchado en el que solo prevalecen aquellos funcionarios que, como Olga Sánchez Cordero, están como floreros. ¿Ustedes saben de alguna actividad que haya tenido Olga Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación, que supuestamente era el cargo que antes se consideraba como casi la primera secretaría importante, la jefatura del gabinete, se decía, aunque no fuera exactamente eso? Ahora Olga Sánchez Cordero está relegada ahí, de repente la vemos que se sienta en las mañaneras muy abrigada porque se quejó de que no la dejaban dormir las horas suficientes al principio. Y esta señora es la que dirige la política interior del país, se supone, pero no hace nada. Lo más relevante fue su presencia en aquellos funerales terribles, terribles, de Rafael Moreno Valle y de su esposa, la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, que después de un fraude electoral duró 10 días en su encargo antes de ser asesinada. Hay muchos datos que nos revelan que así fue. Lamentablemente, ya vamos a cumplir 2 años de aquel suceso y no ha habido ninguna indagatoria seria que nos permita llegar a una conclusión igualmente seria sobre lo que aconteció en ese terreno. Por supuesto, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, pues eso no tiene problema porque tiene el gran apoyo de Salvador Cienfuegos. Por eso lo rescató de los Estados Unidos, porque su apoyo, el hombre que lo impulsó a llegar a mayores niveles, a mayores alturas, fue precisamente Cienfuegos. Niéguelo, general Sandoval, atrévase a negarlo, porque hay demasiadas pruebas contundentes que lo demuestran. El almirante de la Secretaría de Marina, José Rafael Ojeda Durán, también sirve muy bien para aquello del saludo militar en las ceremonias cívicas. Administrador de aduanas, ya vamos a ver cómo nos va a ir con eso de que hayan cambiado la administración de aduanas de la Secretaría de Hacienda a la Secretaría de Marina, como si se tratara a la aduana de una vigía de delincuentes, perjudicando terriblemente a lo que llamamos la Marina Mercante. ¿Por qué? Porque se trata de evitar que se utilice el mar como corredor del narcotráfico, cuando el narcotráfico es en México la institución, entre comillas, más privilegiada de nuestro país. Y si seguimos hablando de aquellos que están todavía en el gabinete, tendríamos que mencionar a la secretaria de Energía, Rocío Nale García, y a la secretaria de Economía, Gabriela Márquez Colín. ¿Ustedes saben de algo relevante que hayan hecho estos personajes? Rocío Nale nada más defendiendo la nueva refinería de Dos Bocas que se inunda a cada rato, mucho más que lo que se inunda el aeropuerto, lo que queda del aeropuerto de Texcoco, la obra más desperdiciada de la historia de México, en la que tantos miles de millones se invirtieron para convertirse en una nueva laguna, porque lo del parque ecológico está por verse, ni siquiera lo menciona ya López Obrador. En fin, tenemos un gabinete en el que los que quedan son aquellos que representan intereses de otra naturaleza, como el caso del secretario de Educación, lo he dicho varias veces en esta semana, Esteban Moctezuma, que es un acérrimo defensor, porque él le dio de comer durante 17 años de Ricardo Salinas Pliego. Y en el mismo caso podemos encontrar a Miguel Torruco, el secretario de Turismo. Perdón, dije el otro día que era concuño, no, es consuegro del señor Carlos Slim Gelú. Su hija está casada con Carlos Slim Domit, para que se complete el cuadro familiar y se haga del turismo una especie de empresa lateral de las múltiples que ya cuenta, con las que ya cuenta el señor
Slim Gelú, el hombre que atesora la mayor fortuna entre los mexicanos. Y hay otros que de plano me da hasta vergüenza. El secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, totalmente borrado para darle auge a Hugo, como le llama el presidente, el que le recomendó al señor López Obrador no usar cubrebocas, pero le exigía a la población sí usarlo. Hugo López-Gatell, subsecretario. Pero ¿por qué está este señor Alcocer Varela en la Secretaría de Salud si no sirve ni como monigote detrás de la conferencia diaria sobre el COVID-19? Es una pregunta que queda en el aire. Y pueden haber otros, como por ejemplo el consejero jurídico, hijo del maestro Julio Scherer García. Este es Julio Scherer Ibarra, quien ya está también señalado por sus actos de corrupción, como muchos otros miembros del gabinete, como en el caso del ampliado, el director de la Comisión Federal de Electricidad y otros más, como Irma Heréndida Sandoval, que es la secretaria de la Función Pública y está señalada también como una de las grandes corruptas, aunque la defienda su marido, Jack Ackerman, nacido en los Estados Unidos y que se cree ya por el hecho de que su esposa es funcionaria pública, el único que tiene voz para hablar con la verdad que quiere escuchar Andrés Manuel, no la de sus críticos que tratamos de hacer contrapeso. Lo siento, no me van a callar. Y digo hoy que el gabinete está destazado con cero cobardía.